Hablar del universo es asomarse a un abismo luminoso donde conviven el orden y el misterio, un escenario tan vasto que desafía la imaginación y tan íntimo que todo lo que somos proviene de él. Es intentar comprender un lugar que no tiene un afuera y cuyo adentro se expande sin descanso, un espacio salpicado de estrellas, galaxias, nebulosas y fenómenos que rompen cualquier intuición cotidiana. El universo es, al mismo tiempo, nuestro origen remoto y nuestro hogar presente, la gran historia que empezó mucho antes de que existiera la vida y que seguirá escribiéndose mucho después. Explorar su naturaleza no es solo un ejercicio científico, sino también una forma de mirar hacia lo más profundo de nuestra propia existencia, porque en cada átomo que nos compone queda un rastro del fuego primordial que un día encendió todo lo que existe. Aquí, entre lo inmensamente grande y lo infinitamente pequeño, empieza la aventura de entender el cosmos. Decir que el universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años es afirmar algo que, aunque parece una cifra concreta, encierra una profundidad conceptual inmensa. No se trata simplemente de contar hacia atrás en el tiempo como quien calcula la edad de un árbol o una montaña, sino de remontarse al origen mismo del espacio, la energía, la materia y todas las leyes físicas que hoy conocemos. Esa edad no marca el inicio de algo dentro del tiempo, sino el surgimiento del propio tiempo. Antes de ese instante fundacional, no existía un antes tal como lo entendemos. La línea temporal comienza precisamente ahí, en el evento que llamamos Big Bang. El número 13.8 mil millones surge de observaciones acumuladas durante décadas, en especial del estudio de la radiación cósmica de fondo, un tenue resplandor que llena el universo y que constituye el eco fósil del estado extremadamente caliente y denso del cosmos primitivo. Esta radiación, detectada por primera vez en los años 60, encaja perfectamente con los modelos que describen la expansión del universo. Cuanto más lejos observamos en el espacio, más atrás miramos en el tiempo, pues la luz de esos objetos tardó millones e incluso miles de millones de años en llegar hasta nosotros. Al combinar estas observaciones con modelos cosmológicos basados en la relatividad general, los científicos han logrado reconstruir la historia del universo con una precisión sorprendente. Pensar en esos 13.8 mil millones de años no es fácil. Nuestro propio planeta tiene unos 4.5 mil millones de años. La vida compleja, bastante menos. La historia humana registrada representa apenas un parpadeo frente a esa inmensidad temporal. Si comprimiéramos la historia del universo en un solo año, la Vía Láctea se formaría hacia finales de marzo. El Sol nacería a comienzos de septiembre, la Tierra se estabilizaría poco después, los primeros organismos multicelulares aparecerían a mediados de diciembre, y toda la historia humana cabría en los últimos segundos del 31 de diciembre. Esta metáfora del calendario cósmico ayuda a comprender cuán reciente es nuestra existencia dentro del enorme relato universal. La edad del universo también nos habla de cambio. Durante sus primeros momentos, el cosmos era un océano denso de partículas elementales que chocaban constantemente en un entorno inimaginablemente caliente. Con el paso de cientos de miles de años, se formaron los primeros átomos. Con el paso de millones de años, nacieron las primeras estrellas, enormes y brillantes, que iluminaron la oscuridad inicial y al morir, sembraron el espacio de elementos más pesados. Esos elementos se acumularon en nubes interestelares que luego colapsaron para formar nuevas generaciones de estrellas y sistemas planetarios. Cada etapa fue necesaria para que surgieran galaxias, soles,
mundos y, eventualmente, seres capaces de reflexionar sobre su propio origen. La cifra de 13.8 mil millones de años tampoco debe entenderse como un absoluto incuestionable. Es una estimación con márgenes de error refinados constantemente. Nuevas observaciones, nuevas mediciones y nuevas teorías pueden ajustar ese número de forma ligera, pero es muy poco probable que lo modifiquen de manera drástica. Lo que sí está claro es que vivimos en un universo antiguo, cuya historia se remonta a escalas que trascienden cualquier medida humana. Contemplar esa edad provoca una mezcla de asombro y humildad. Aunque ocupamos un instante brevísimo en la cronología cósmica, somos capaces de reconstruir miles de millones de años de evolución universal a través de la luz que nos llega desde lugares remotos. El hecho de que podamos comprender siquiera una fracción de ese pasado es un logro extraordinario. En ese sentido, conocer la edad del universo no es solo un dato científico, sino una invitación a reflexionar sobre la grandeza del cosmos y sobre nuestro papel, pequeño pero significativo, en esta historia que comenzó hace casi 14.000 millones de años y que continúa expandiéndose ante nuestros ojos. Afirmar que podría haber más planetas que estrellas en nuestra galaxia es una idea que todavía sorprende, incluso en una era en la que los descubrimientos astronómicos se suceden con rapidez. Durante mucho tiempo, los planetas fuera del sistema solar eran considerados raros, o al menos, difíciles de confirmar. No fue sino hasta finales del siglo XX cuando se detectaron los primeros exoplanetas con métodos fiables. Desde entonces, la visión que teníamos del cosmos ha cambiado por completo. Ahora sabemos que los planetas no son excepciones, sino quizá la norma. Y este cambio de perspectiva ha llevado a muchos científicos a proponer que en la Vía Láctea podría haber no solo tantos planetas como estrellas, sino incluso más. La Vía Láctea contiene entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas, una cifra difícil de imaginar. Sin embargo, los estudios actuales indican que la mayoría de esas estrellas podría tener al menos un planeta orbitando a su alrededor. Algunos sistemas albergan 2, 5, 10 o más. Otros poseen cinturones de objetos pequeños, lunas masivas o cuerpos planetarios que apenas se ajustan a nuestras categorías tradicionales. Lo verdaderamente revelador es que incluso estrellas pequeñas y frías, como las enanas rojas, las más abundantes de la galaxia, parecen tener planetas con sorprendente frecuencia. Y si esas diminutas estrellas, que constituyen la mayor parte del inventario galáctico, forman sistemas planetarios tan comunes, la conclusión natural es que los planetas deben ser extraordinariamente abundantes. Entre los miles de exoplanetas descubiertos hasta hoy, encontramos una diversidad impresionante. Gigantes gaseosos más grandes que Júpiter, mundos rocosos similares a la Tierra, supertierras que no existen en nuestro sistema solar, planetas extremadamente calientes que orbitan sus estrellas en pocos días. E incluso candidatos a mundos libres que no giran alrededor de ninguna estrella. Este último tipo, los planetas errantes o interestelares, podría ser mucho más común de lo que creemos. Algunos modelos sugieren que, durante la formación temprana de los sistemas planetarios, muchos cuerpos son expulsados por interacciones gravitatorias y quedan vagando por la galaxia. Si esta hipótesis es correcta, el número total de planetas podría multiplicarse enormemente, superando con creces la cantidad de estrellas. Lo fascinante es que ni siquiera necesitamos observar individualmente cada planeta para llegar a estas conclusiones.
Los métodos estadísticos utilizados por misiones como Kepler y TESS han permitido extrapolar datos a escalas galácticas. Una pequeña muestra de miles de estrellas puede revelar patrones aplicables a cientos de miles de millones de ellas. El resultado es una imagen coherente. Los planetas parecen surgir de manera natural en los discos de gas y polvo que rodean a las estrellas jóvenes. Allí donde hay materia suficiente y condiciones adecuadas, la formación de planetas no es un accidente cósmico, sino un proceso casi inevitable. Pensar en una galaxia en la que los planetas superan en número a las estrellas cambia profundamente nuestra visión del cosmos. Significa que los mundos, en todas sus formas y tamaños, podrían ser extremadamente comunes. Que las oportunidades para la existencia de atmósferas, océanos, climas y posiblemente vida sean más abundantes de lo que nunca imaginamos. En una galaxia tan vasta, con cientos de miles de millones de estrellas y quizá billones de planetas, resulta difícil no preguntarse cuántos de esos mundos tendrán condiciones similares a las de la Tierra, o cuántos albergarán formas de vida que aún no podemos concebir. Este panorama también nos recuerda algo fundamental. Nuestro sistema solar, con sus 8 planetas bien ordenados, no es una regla universal, sino un caso particular dentro de una diversidad casi infinita. La posibilidad de que haya más planetas que estrellas en la Vía Láctea no solo despierta asombro, sino que también nos invita a ampliar nuestra imaginación y a reconocer que, en el gran teatro del cosmos, nuestro pequeño rincón es apenas una muestra entre incontables posibilidades. Cada planeta, visible o no, cuenta una historia sobre el nacimiento y la evolución de los sistemas estelares. Y juntos, todos ellos, componen el retrato dinámico y vasto de una galaxia llena de mundos. En el inmenso tapiz del universo, donde brillan cientos de miles de millones de estrellas en cada galaxia, no son los astros más grandes ni los más espectaculares los que dominan en número. La mayoría de las estrellas que existen son enanas rojas, pequeños soles que arden con una luz tenue y constante, casi invisibles a simple vista incluso si estuvieran relativamente cerca. Su tamaño modesto y su brillo discreto contrastan con los gigantes azules o las estrellas similares al Sol, pero su abundancia es tal que constituyen la columna vertebral estelar de la Vía Láctea y de prácticamente todas las galaxias conocidas. Las enanas rojas son estrellas de baja masa, típicamente entre un 8% y un 60% de la masa del Sol. Su reducido tamaño tiene consecuencias profundas en su comportamiento. Debido a que su masa es menor, la fusión nuclear en su interior procede a un ritmo mucho más lento que en estrellas más grandes. Como resultado, estas estrellas consumen su combustible de hidrógeno con una eficiencia extraordinaria, alargando su vida hasta escalas que desafían nuestra imaginación. Mientras que el Sol tiene una vida estimada de unos 10.000 millones de años, una enana roja puede vivir billones de años, mucho más tiempo del que el propio universo ha existido hasta ahora. De hecho, no se ha extinguido ni una sola enana roja desde el nacimiento del universo. Todas las que se han formado siguen todavía brillando. Su longevidad es una de las razones de su predominancia. Cada vez que una nube de gas colapsa para formar estrellas, es estadísticamente más probable que dé origen a varias enanas rojas que a una estrella más grande. Formarlas requiere menos materia, son más estables y sobreviven tanto tiempo que se acumulan a lo largo de la historia cósmica. Cuando se observa el vecindario solar, esta tendencia es evidente. La mayoría de las estrellas más próximas a la Tierra son enanas rojas, aunque la mayoría no puedan verse a simple vista por su escaso brillo. En cierto modo,
El universo es mucho más oscuro y silencioso de lo que aparenta. A pesar de su aparente tranquilidad, las enanas rojas pueden ser estrellas temperamentales. Muchas de ellas son proclives a erupciones estelares violentas, liberando ráfagas intensas de radiación que pueden afectar a los planetas que orbitan cerca. Y, de hecho, los planetas de estas estrellas suelen estar muy próximos, porque la región donde puede existir agua líquida, la llamada zona habitable, está situada muy cerca de la estrella debido a su bajo brillo. Esto crea un equilibrio delicado. Las enanas rojas son excelentes candidatas para albergar sistemas planetarios longevos, pero sus variaciones de actividad pueden complicar la habitabilidad de los mundos cercanos. La búsqueda de vida en exoplanetas ha añadido un interés especial a estas pequeñas estrellas. Como son tan abundantes, muchos de los planetas descubiertos en los últimos años orbitan precisamente enanas rojas. Algunas de ellas, como TRAPPIST-1, albergan múltiples planetas rocosos, varios de los cuales se encuentran en zonas templadas donde podrían existir condiciones favorables para la vida. Aunque las limitaciones de la habitabilidad alrededor de estas estrellas son objeto de debate, su omnipresencia en el cosmos convierte a las enanas rojas en una pieza clave para comprender la posible distribución de la vida más allá de la Tierra. Su discreta presencia, casi siempre fuera del foco mediático que suelen acaparar las estrellas masivas o las supernovas, no les resta importancia. Al contrario, su número y su estabilidad hacen que definan la estructura estelar del universo. La mayoría de las estrellas que existen, que existieron y que existirán son enanas rojas, pequeñas pero incansables, encendidas durante eras inimaginables. En su luz tenue reside la historia prolongada del cosmos y quizá, en alguno de sus innumerables sistemas planetarios, la oportunidad de encontrar lugares donde la vida haya tenido tiempo más que suficiente para surgir y evolucionar. En la inmensidad del cosmos, donde el espacio y el tiempo se entrelazan en un tejido dinámico, la idea de un centro es una ilusión que nace más de nuestra intuición cotidiana que de la realidad física. Estamos acostumbrados a objetos finitos, una mesa, una ciudad, una esfera. Todo aquello que tiene límites parece sugerir un punto central, un eje que equilibre su forma. Pero el universo, tal como lo describen la cosmología moderna y la teoría de la relatividad, no funciona de acuerdo con esas intuiciones. No es una esfera que se expande desde un punto privilegiado, ni un globo inflado desde una válvula concreta. Es un espacio que se estira en sí mismo y en todas partes a la vez. Por eso se afirma que el universo no posee un centro, porque su expansión no requiere un epicentro desde el cual todo se aleje, sino que cada punto del espacio participa en la expansión de manera equivalente. Esta noción puede resultar desconcertante. Desde nuestra posición, vemos que las galaxias se alejan unas de otras, como si estuviéramos en el centro de un estallido cósmico. Sin embargo, esa apariencia se debe a que la expansión del espacio es uniforme y se percibe de manera similar desde cualquier punto donde se encuentre un observador. Si uno se situara en una galaxia remota, vería exactamente lo mismo, las demás galaxias alejándose en todas direcciones. Eso no significa que todas estén alejándose de un centro, sino que el espacio mismo se está extendiendo, generando distancias mayores entre los objetos sin que exista un punto inicial fijo en el que todo comenzó. El origen del universo, el llamado Big Bang, tampoco debe imaginarse como una explosión ocurrida en un rincón vacío de un espacio preexistente. Fue más bien el surgimiento del propio espacio-tiempo, el inicio de todas las direcciones, de todos los momentos,
de todos los posibles escenarios cósmicos. Si el espacio nació en ese instante, entonces no había un afuera ni un dónde para ubicar el Big Bang. Fue un acontecimiento que ocurrió en todas partes a la vez. Por eso tampoco tiene sentido hablar de un centro del universo. No existe un lugar privilegiado donde haya sucedido el origen, porque el origen abarcó todo el espacio que posteriormente continuó expandiéndose. La metáfora del globo ayuda a visualizarlo, aunque no sea perfecta. Si imaginamos que el universo es como la superficie bidimensional de un globo que se infla, veremos que cualquier punto de esa superficie ve a los demás puntos alejarse mientras el globo crece. Pero el centro del globo, el aire dentro, no forma parte de la superficie. Del mismo modo, si el universo fuera como esa superficie, su centro no estaría en el universo mismo. Sería una construcción externa que no tiene realidad física dentro del espacio-tiempo. Nosotros vivimos en la superficie, desde ahí, no hay centro alguno que encontrar. Aceptar que el universo no tiene centro implica abandonar la idea de que somos el punto de referencia privilegiado de la realidad. Nos invita a comprender que todo punto del cosmos es, en cierto modo, equivalente a cualquier otro. Cada región del espacio participa por igual en la expansión y en la historia cósmica. Esta visión, lejos de empequeñecernos, nos sitúa en una perspectiva más profunda. Somos parte de una estructura vastísima, homogénea en gran escala, donde no hay arriba ni abajo, ni centro ni borde, solo un continuo en permanente transformación. En esa inmensidad sin centro, nuestra tarea consiste en observar, comprender y maravillarnos ante la grandeza de un universo que, al no situarnos en su centro, nos otorga la libertad de situar nuestro propio sentido en el lugar que elijamos. En el universo conocido, nada supera la velocidad de la luz en el vacío. Este límite, cercano a 3 medianoche a 0 kilómetros por segundo, no es solo una cifra impresionante, sino una frontera física profunda que estructura la realidad. Cuando decimos que la luz es lo más rápido que existe, no hablamos únicamente de la luz visible que perciben nuestros ojos, sino de todo tipo de radiación electromagnética, rayos gamma, rayos X, luz ultravioleta, infrarroja, microondas y ondas de radio. Todas ellas son manifestaciones del mismo fenómeno, propagándose por el espacio con una rapidez que ninguna partícula con masa puede alcanzar. Esta velocidad no solo establece una marca de referencia, sino que define el modo en que se comunican los eventos en el cosmos. La teoría de la relatividad especial, propuesta por Einstein a comienzos del siglo XX, sitúa la velocidad de la luz en el corazón de la física moderna. Una de sus ideas clave es que las leyes de la naturaleza son las mismas para todos los observadores inerciales y que la velocidad de la luz en el vacío es constante, independientemente del movimiento de la fuente o del observador. Esto rompe con la intuición cotidiana. En nuestra experiencia, si un coche lanza una pelota hacia adelante, la pelota suma su velocidad a la del coche. Pero con la luz no ocurre así, su velocidad no se suma ni se resta de manera simple. Este hecho obliga a reconsiderar conceptos aparentemente sólidos como el tiempo y el espacio, que dejan de ser absolutos y se entrelazan en un tejido flexible, el espacio-tiempo. Una consecuencia sorprendente de este límite es que nada con masa puede alcanzar la velocidad de la luz. Para acelerar una partícula con masa a velocidades cada vez mayores, se requiere más y más energía. Al acercarse a la velocidad de la luz, la energía necesaria crece sin límite. En la práctica, esto significa que ningún objeto material puede igualar esa rapidez, mucho menos superarla. Los aceleradores de partículas,
como los grandes colisionadores, pueden impulsar protones hasta velocidades cercanas a la de la luz, pero siempre un poquito por debajo. La luz, en cambio, al no tener masa en reposo, se desplaza naturalmente a esa velocidad máxima. El hecho de que la luz sea lo más rápido del universo tiene implicaciones profundas para la causalidad. La información no puede transmitirse más rápido que la luz, lo que impone un orden a los eventos. Una causa no puede influir en un efecto fuera de su cono de luz. Si imaginamos el avance del tiempo como un eje vertical y el espacio como un plano horizontal, la capacidad de un suceso para afectar a otro queda reducida a una especie de región cónica que se expande a la velocidad de la luz. Todo lo que queda fuera de ese cono está desconectado causalmente del evento original. Esta estructura garantiza que la relación causa-efecto se mantenga coherente en todo el cosmos. Aunque la luz es la campeona universal de velocidad, en algunos medios materiales viaja más despacio que en el vacío. Al atravesar agua, vidrio u otros materiales, interactúa con los átomos y se retrasa. Esto permite que ciertas partículas cargadas, al desplazarse dentro de esos medios a velocidades superiores a la de la luz en ese material, aunque siempre menores que la velocidad de la luz en el vacío, produzcan fenómenos como la radiación de Cherenkov, un brillo azulado que recuerda a una especie de boom sónico pero en versión luminosa. Aún así, esa aparente superación de la velocidad de la luz no viola la relatividad, porque el límite fundamental sigue siendo la velocidad de la luz en el vacío. La rapidez extrema de la luz convierte al universo en un sistema donde todo lo que vemos es, en realidad, pasado. La luz del Sol tarda unos 8 minutos en llegar a la Tierra, la de la Luna poco más de un segundo, la de las estrellas lejanas años o incluso miles de millones de años. Cuando observamos galaxias muy distantes, las vemos tal como eran cuando el universo era joven. La velocidad de la luz no solo limita lo rápido que podemos ir, sino también lo lejos que podemos asomarnos en la historia cósmica. Así, el hecho de que la luz sea el objeto más veloz del universo transforma el cosmos en una inmensa cápsula del tiempo, donde cada rayo que nos alcanza trae consigo un mensaje de épocas remotas, guiando nuestra comprensión del espacio, del tiempo y de nuestro lugar en ellos. En ocasiones, una comparación simple es suficiente para revelar la magnitud de aquello que escapa a nuestra experiencia cotidiana. Decir que hay más estrellas en el universo que granos de arena en todas las playas de la Tierra es una de esas imágenes que nos obligan a detenernos, a intentar abarcar con la imaginación algo que, en realidad, sobrepasa cualquier medida razonable. Todos conocemos la arena, la hemos visto deslizarse entre los dedos, extenderse en orillas interminables, multiplicarse en dunas que el viento moldea sin descanso. Y, sin embargo, incluso esa abundancia inmensa resulta pequeña frente al número de estrellas que pueblan el cosmos. Cuando caminamos por una playa, quizá percibimos la arena como un manto denso y compacto, pero cada puñado contiene cientos de miles de diminutos granos, cada uno tallado por la historia geológica del planeta. Ahora bien, las estimaciones de cuántos granos de arena hay en todas las playas y desiertos rondan cifras astronómicas. Se habla de trillones de trillones. Aún así, las estrellas superan ese número por varios órdenes de magnitud. La Vía Láctea, nuestra galaxia, contiene entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. Pero la Vía Láctea es solo una de las cientos de miles de millones de galaxias observables en el universo. Cada una de esas galaxias alberga su propio océano estelar, con densidades, tamaños y estructuras que varían enormemente,
desde espirales luminosas hasta cúmulos irregulares o elipses gigantescas. La multiplicación de estos números nos lleva a una conclusión difícil de procesar. El universo observable podría contener más estrellas de las que jamás podríamos contar, incluso si dedicáramos toda la historia humana a hacerlo. Y decimos observable porque existe la posibilidad, respaldada por modelos cosmológicos, de que el universo sea mucho más grande que la porción que podemos ver. La luz de regiones extremadamente distantes no ha tenido tiempo suficiente de llegar hasta nosotros, por lo que conocemos es apenas un fragmento. En ese contexto, pensar en el número total de estrellas se vuelve aún más abrumador. Esta comparación no busca solo deslumbrar, aunque lo consiga, también nos invita a reflexionar sobre nuestra posición en el cosmos. Cuando miramos el cielo nocturno desde una playa oscura, vemos quizá unos cuantos miles de estrellas a simple vista. Son apenas una muestra minúscula, una gota en el océano. Cada uno de esos puntos de luz es un sol lejano, un objeto gigantesco que arde durante millones o miles de millones de años. Algunos de ellos tienen planetas orbitando a su alrededor. Otros forman parte de sistemas múltiples, bailando en torno a un centro de gravedad compartido. Imaginarlos multiplicados por cantidades que superan nuestra intuición es comprender que nuestro rincón del universo es solo uno entre inconcebibles millones. Si pensamos en los granos de arena, recordamos que cada playa es distinta. Algunas tienen arena gruesa, otras fina como polvo. Unas son doradas, otras blancas o negras. De manera similar, las estrellas no son todas iguales. Varían en tamaño, color, temperatura y edad. Algunas son gigantes rojas en sus últimos suspiros, otras son estrellas jóvenes que apenas comienzan a brillar, y muchas más son enanas tenues que pasan desapercibidas incluso para los telescopios más potentes. Cada una sigue su propio ciclo vital, influenciando a su entorno, formando planetas, nebulosas y a veces incluso dando origen a nuevas generaciones de estrellas tras morir en explosiones colosales. Pensar que hay más estrellas que granos de arena no debería llevarnos a sentirnos diminutos, aunque sea una reacción natural. Más bien, nos invita a reconocer que formamos parte de un universo fértil, rebosante de luz, diversidad y posibilidades. Somos habitantes de un pequeño planeta situado alrededor de una estrella ordinaria en una galaxia común, pero esa aparente insignificancia se transforma en maravilla cuando la relacionamos con la extraordinaria riqueza del cosmos. En cada grano de arena y en cada estrella hay una historia, en cada número inimaginable, una oportunidad para comprender mejor nuestro lugar en este vasto y fascinante universo. En Venus, el tiempo transcurre de un modo que desafía la intuición humana y la experiencia que tenemos con la Tierra. Este planeta, cubierto por densas nubes de ácido sulfúrico y envuelto en una atmósfera aplastante, posee una combinación extraordinaria de movimientos que provoca un fenómeno sorprendente. Un día venusiano, el tiempo que tarda en rotar una vez sobre su eje, es más largo que un año venusiano, es decir, el tiempo que tarda en completar una órbita alrededor del Sol. Esta peculiaridad convierte a Venus en uno de los cuerpos celestes más intrigantes del sistema solar, no solo por su clima extremo, sino también por la manera en que organiza su propio ritmo cósmico. La causa de este fenómeno radica en su rotación inusualmente lenta. Mientras la Tierra gira sobre su eje en unas 24 horas, Venus tarda aproximadamente 243 días terrestres en realizar una sola rotación completa. Por tanto, desde una perspectiva estrictamente rotacional, su día es descomunalmente largo.
Pero lo más extraño todavía es que su año, la duración de su órbita alrededor del Sol, es más corto, de aproximadamente 225 días terrestres. Esto significa que cuando Venus ha completado una vuelta alrededor del Sol, aún no ha conseguido completar una sola vuelta sobre sí mismo. Este desfase rompe con la idea común de que los ciclos de día y año están relacionados de manera simple y nos obliga a replantear la variedad de dinámicas que existen en los mundos vecinos al nuestro. A esta lentitud se suma otra característica peculiar: Venus gira en sentido retrógrado. A diferencia de la mayoría de los planetas del sistema solar, incluido el nuestro, no gira de oeste a este sino de este a oeste. Si un observador hipotético pudiera flotar entre sus nubes eternas, vería al Sol elevarse por el oeste y ponerse por el este. Este comportamiento invertido sugiere que en algún momento del pasado remoto, Venus pudo haber experimentado colisiones colosales o interacciones gravitatorias capaces de alterar radicalmente su rotación original. La violencia del sistema solar primitivo dejó cicatrices en muchos mundos, y la rotación de Venus podría ser una huella de esas antiguas perturbaciones. La consecuencia práctica de un día tan largo es que la superficie de Venus permanece expuesta durante meses a una radiación solar constante antes de sumirse en una noche igualmente larga. Sin embargo, su atmósfera extremadamente espesa distribuye el calor con tal eficiencia que tanto el día como la noche mantienen temperaturas parecidas. En Venus no existe un ciclo térmico marcado como en la Tierra. Su superficie, que alcanza temperaturas superiores a los 460 grados Celsius, es un horno perpetuo. Esto hace que la noción de día y noche pierda parte de su significado cotidiano, pues la temperatura y la luminosidad se ven dominadas por factores distintos a la simple rotación. La interacción entre su rotación lenta y su atmósfera densa genera fenómenos fascinantes. En las capas altas de nubes, los vientos alcanzan velocidades huracanadas que dan la vuelta al planeta en solo 4 días terrestres, un contraste extremo con la torpeza con que gira el cuerpo sólido. Este fenómeno de superrotación atmosférica aún no se comprende del todo, pero revela cómo la dinámica interna de un planeta puede seguir reglas propias, independientes del movimiento del suelo que yace bajo las nubes. Pensar en un mundo donde un día supera en duración a un año invita a reflexionar sobre la diversidad de ritmos que existen en el cosmos. Venus, tan cercano a la Tierra en tamaño y composición, demuestra que dos planetas hermanos pueden evolucionar hacia destinos radicalmente distintos. Su rotación lenta, su atmósfera sofocante y su clima implacable lo convierten en un recordatorio del delicado equilibrio que sostiene la habitabilidad. Y al mismo tiempo, su calendario invertido amplía nuestra comprensión del tiempo planetario, mostrando que las reglas que parecen universales en nuestro pequeño mundo no son más que un caso particular dentro de la inmensa variedad de posibilidades del sistema solar. Decir que los agujeros negros pueden ralentizar el tiempo es reconocer una de las consecuencias más sorprendentes de la teoría de la relatividad general. En nuestra vida cotidiana, el tiempo parece fluir de manera uniforme, indiferente al lugar donde estemos o a lo que estemos haciendo. Pero en el universo profundo, donde la gravedad alcanza intensidades extremas, esa percepción se rompe. Los agujeros negros, regiones donde la curvatura del espacio-tiempo se vuelve casi absoluta, alteran el ritmo temporal de manera tan drástica que lo que ocurre cerca de ellos parece desafiar cualquier intuición humana. La relatividad general enseña que el tiempo no es un flujo rígido e inmutable, sino una dimensión entrelazada con el espacio. La gravedad, lejos de ser una fuerza en el sentido clásico,
es más bien la manifestación de la curvatura del espacio-tiempo provocada por la presencia de masa y energía. Cuanta más masa se concentra en un lugar, más se deforma esta estructura. Los agujeros negros representan el extremo de este fenómeno. Son objetos tan densos que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de su región límite, llamada horizonte de sucesos. Esta extrema curvatura tiene un efecto profundo sobre la manera en que transcurre el tiempo. Para un observador lejano, el tiempo cerca de un agujero negro parece correr cada vez más lento a medida que un objeto se aproxima al horizonte de sucesos. Si alguien viajara hacia un agujero negro, su reloj seguiría marcando el tiempo con normalidad desde su propia perspectiva. Pero para quien lo observara desde una distancia segura, sus movimientos parecerían hacerse más lentos, casi como si fueran congelándose. La luz que emite se desplazaría hacia longitudes de onda más largas, y su imagen se iría desvaneciendo en un rojo profundo. En el límite, al cruzar el horizonte de sucesos, parecería detenerse por completo desde la mirada exterior, atrapado en un instante interminable. Sin embargo, para el viajero, ese cruce ocurriría en un tiempo finito. Es la diferencia entre las perspectivas lo que revela la extraña elasticidad del tiempo. Este fenómeno, llamado dilatación gravitatoria del tiempo, no ocurre solo en los agujeros negros. También sucede cerca de cualquier cuerpo masivo, incluso en la Tierra. De hecho, los relojes que se encuentran en satélites orbitando nuestro planeta funcionan ligeramente más rápido que los que están en la superficie, porque experimentan una gravedad menor. Los sistemas de posicionamiento como el GPS deben corregir esta diferencia constantemente. Pero en un agujero negro, esa dilatación se vuelve extrema, hasta el punto de crear efectos que rozan lo paradójico. Desde lejos, parece que la materia que cae nunca llega realmente al interior. Desde dentro, la historia es completamente distinta. Esta ralentización del tiempo tiene implicaciones profundas para la física. Sugiere que la frontera de un agujero negro no es simplemente un borde espacial, sino un borde temporal. También plantea preguntas sobre el destino de la información, sobre lo que ocurre dentro de estas regiones y sobre cómo reconciliar la relatividad con la mecánica cuántica. Algunos modelos teóricos tratan de explicar cómo evoluciona el espacio-tiempo dentro de un agujero negro, pero la verdad es que aún estamos lejos de tener respuestas definitivas. Lo que sí sabemos es que la noción de un tiempo único y universal es simplemente insuficiente para describir estos lugares extremos. Pensar que el tiempo puede estirarse, deformarse o casi detenerse es un recordatorio de que el universo es más extraño de lo que nuestra percepción inmediata nos permite imaginar. Los agujeros negros no solo deforman el espacio, sino que también nos obligan a reconsiderar la esencia misma del tiempo. Nos muestran que esta dimensión que creemos tan familiar es, en realidad, maleable y compleja, una propiedad del cosmos que se transforma bajo condiciones extremas. Comprender cómo se comporta el tiempo cerca de estos gigantes oscuros no solo fascina por sus implicaciones teóricas, sino que también amplía nuestra visión del universo y del delicado tejido del que formamos parte. En el vasto escenario del universo, donde las escalas se vuelven difíciles de imaginar y las fuerzas actúan con una intensidad inconcebible, los agujeros negros representan algunos de los objetos más extremos. Entre ellos, los más colosales son los agujeros negros supermasivos, gigantes que se alojan en el corazón de muchas galaxias y cuya masa puede superar con holgura a la de millones de estrellas. Sin embargo, incluso dentro de esta categoría de titanes cósmicos,
existe un grupo todavía más excepcional: los agujeros negros ultramasivos. El mayor conocido hasta ahora posee una masa que supera las 66.000 millones de veces la del Sol, una magnitud que desafía nuestras ideas sobre cómo crecen y evolucionan estos colosos. Medir objetos tan lejanos y masivos no es tarea sencilla. Los agujeros negros, por definición, no emiten luz. Su presencia se detecta a través de sus efectos gravitatorios. En el caso de estos gigantes, los astrónomos estudian el movimiento de las estrellas y del gas circundante, que orbitan a velocidades extraordinarias debido a la intensa atracción que ejerce el agujero negro. Analizando esas órbitas y la distribución de la materia alrededor del centro galáctico, es posible estimar la masa del agujero negro central. Cuando los cálculos revelan cifras que ascienden a decenas de miles de millones de masas solares, los científicos se enfrentan a un fenómeno que roza los límites de lo que las teorías actuales pueden explicar. El agujero negro de más de 66.000 millones de soles, alojado en una galaxia situada a cientos de millones de años luz de distancia, es un ejemplo extremo de crecimiento descontrolado. Para llegar a semejante tamaño, un agujero negro necesita alimentarse de enormes cantidades de gas, polvo e incluso estrellas enteras. También puede fusionarse con otros agujeros negros cuando las galaxias colisionan, en un proceso que libera energía colosal y que, sin embargo, incrementa la masa final del objeto resultante. En el universo temprano, cuando las galaxias eran más compactas y las colisiones más frecuentes, estas fusiones pudieron desempeñar un papel crucial en la formación de gigantes así. Lo sorprendente es que, según los modelos, existe un límite aproximado para cuánta materia puede acumular un agujero negro en cierto tiempo, ya que si ingiere demasiado material demasiado rápido, la radiación resultante debería expulsar parte de ese gas, frenando su crecimiento. Pero los agujeros negros ultramasivos parecen haber burlado este límite, creciendo a ritmos que desafían la teoría. Esto sugiere que, en condiciones especiales, podrían existir mecanismos que faciliten una acumulación más eficiente, quizá mediante flujos de gas extremadamente densos o por estructuras galácticas que canalizan el material hacia el centro sin permitir que la radiación lo disperse. Estos monstruos gravitatorios también despiertan preguntas sobre el destino de sus galaxias anfitrionas. Un agujero negro tan masivo influye en el movimiento de las estrellas a enormes distancias, modificando la dinámica del núcleo galáctico. En algunos casos, podría incluso regular la formación estelar mediante chorros de energía que calientan o expulsan el gas, impidiendo que nuevas estrellas se formen. Es una relación compleja en la que el agujero negro no es simplemente un consumidor pasivo de materia, sino un actor central en la evolución de su galaxia. Observar y estudiar estos objetos requiere telescopios potentes y técnicas avanzadas, como la espectroscopía de alta resolución y modelos detallados de dinámica estelar. Cada vez que se identifica un agujero negro más masivo que los anteriores, se amplían los límites de lo que creemos posible. Estos descubrimientos no solo enriquecen nuestra comprensión del universo, sino que también obligan a revisar nuestras teorías, a enfrentar los vacíos conceptuales y a reconocer que, en un cosmos tan vasto, la naturaleza puede producir estructuras que superan nuestras expectativas. El agujero negro que supera las 66.000 millones de masas solares es un recordatorio de esa magnitud cósmica. Su existencia demuestra que el universo alberga extremos que desafían la imaginación, motores gravitatorios tan potentes que moldean la vida de galaxias enteras. En su silencio absoluto y su inmensa densidad,
Estos gigantes nos invitan a mirar más lejos, a preguntarnos cómo se formaron y qué otros colosos, aún invisibles, aguardan en rincones remotos del espacio profundo. La radiación de fondo de microondas, conocida como CMB por sus siglas en inglés, es uno de los testimonios más profundos y reveladores del origen del universo. A menudo se describe como el resplandor o resonancia fósil del Big Bang, una especie de eco luminoso que ha viajado durante casi 13.800 millones de años a través del espacio, preservando en su tenue brillo información valiosísima sobre las primeras etapas de la existencia cósmica. Esta radiación no es intensa ni visible a simple vista. Por el contrario, es extremadamente débil y fría, apenas unos pocos grados por encima del cero absoluto. Sin embargo, su presencia es constante, uniforme y omnidireccional, un telón de fondo que envuelve a todo el universo y que constituye una de las pruebas más decisivas de que hubo un momento inicial en el que toda la materia y la energía estaban concentradas en un estado extremadamente denso y caliente. Cuando el universo era joven, tan solo unos cientos de miles de años después del Big Bang, se encontraba lleno de un plasma opaco compuesto por partículas cargadas, electrones, protones y fotones que interactuaban constantemente entre sí. En ese entorno denso, la luz no podía viajar libremente, pues los fotones eran desviados y absorbidos a cada instante por las partículas del plasma. La imagen del cosmos en ese momento sería la de un resplandor lechoso e impenetrable, una sopa energética sin transparencia. Fue solo cuando el universo se expandió lo suficiente como para enfriarse y permitir que los electrones se unieran a los protones formando los primeros átomos neutros, un proceso llamado recombinación, que los fotones quedaron liberados. De repente, la luz pudo viajar sin impedimentos por primera vez. Esos fotones liberados son justamente los que hoy observamos como la radiación de fondo de microondas. Con el paso del tiempo, la expansión del universo ha estirado la longitud de onda de esa luz primigenia, desplazándola desde el rango visible hacia la región de las microondas, haciéndola mucho más fría y tenue. Sin embargo, conserva la huella del universo temprano en forma de fluctuaciones minúsculas de temperatura que varían solo en una parte por 100.000. Estas variaciones, aunque ínfimas, resultan cruciales, porque corresponden a las primeras irregularidades en la distribución de materia, las semillas a partir de las cuales se formaron todas las estructuras cósmicas, galaxias, cúmulos, estrellas y finalmente planetas. La CMB es, por lo tanto, una fotografía del universo bebé, una imagen muy cercana al instante en que las condiciones iniciales comenzaron a moldear el cosmos tal como lo conocemos. El descubrimiento de esta radiación en 1965 marcó un antes y un después en la cosmología moderna. No solo confirmó predicciones teóricas que ya apuntaban a la existencia de un fondo térmico relicto del Big Bang, sino que también proporcionó un nuevo campo de estudio capaz de precisar con enorme exactitud parámetros fundamentales del universo, como su edad, su composición y su geometría. Desde entonces, misiones como COBE, MAP y Planck han cartografiado la CMB con una resolución cada vez mayor, revelando con detalle exquisito las variaciones minúsculas que conforman el patrón térmico del cosmos temprano. Pensar en la radiación de fondo de microondas es pensar en la memoria del universo. Cada fotón que detectamos hoy es un mensajero que ha recorrido distancias inimaginables, atravesando el tiempo y la expansión cósmica para traernos información del primer capítulo de la existencia. Es un recordatorio de que todo lo que vemos, desde las galaxias gigantes hasta las partículas más pequeñas, emergió de aquel resplandor primordial que aún sigue vivo, silencioso pero persistente,
bañando todo el cosmos como una luz antigua que nunca ha dejado de viajar. Decir que las galaxias chocan puede sonar a catástrofe inconcebible, a un espectáculo de destrucción total que convertiría el universo en un caos inestable. Sin embargo, las colisiones galácticas no solo son comunes, sino que forman parte natural de la evolución del cosmos. Las galaxias no permanecen inmóviles, viajan a través del espacio impulsadas por la expansión universal, por interacciones gravitatorias y por movimientos heredados desde épocas muy tempranas. A escalas tan gigantescas, estos desplazamientos acaban provocando encuentros, fusiones y transformaciones que moldean la arquitectura del universo tal como la conocemos. Una galaxia puede parecer un objeto sólido cuando la observamos en imágenes, con su forma espiral definida y sus brazos brillantes. Pero en realidad es un conjunto inmenso de estrellas, gas, polvo y materia oscura distribuido de manera relativamente dispersa. Aunque contenga cientos de miles de millones de estrellas, entre ellas hay distancias tan enormes que, incluso durante una colisión, es muy improbable que dos estrellas individuales lleguen a chocar. La imagen de dos galaxias enfrentándose no se asemeja a la de dos esferas compactas rompiéndose, sino más bien a dos rebaños masivos de luces entrelazándose lentamente, deformándose y reorganizándose bajo la atracción gravitatoria mutua. Cuando dos galaxias comienzan a acercarse, sus formas se distorsionan. La gravedad tira de los bordes, estira los brazos espirales y crea colas de marea, largos filamentos de estrellas arrancadas de sus trayectorias originales. Estas estructuras pueden extenderse por decenas de miles de años luz, formando puentes luminosos que conectan las galaxias durante su danza gravitatoria. El proceso no ocurre en instantes, ni siquiera en miles de años. Una colisión galáctica puede durar cientos de millones de años, un periodo tan largo que ninguna civilización podría presenciarla completa. Lejos de ser procesos estériles, estas colisiones suelen desencadenar intensas oleadas de formación estelar. Cuando las nubes de gas interestelar chocan o se comprimen por la interacción gravitatoria, se encienden nuevas generaciones de estrellas. Algunas galaxias fusionadas exhiben regiones enteras donde nacen estrellas a un ritmo frenético, a veces miles de ellas en un solo año. Estos brotes de actividad contribuyen a renovar las poblaciones estelares y dan lugar a estructuras más complejas y dinámicas. El resultado final de una colisión depende de muchos factores: las masas de las galaxias, sus velocidades, sus contenidos de gas y sus orientaciones relativas. En algunos casos, una galaxia pequeña es absorbida por una mucho más grande, quedando desdibujada en su interior. En otros, dos galaxias espirales de tamaño similar pueden fusionarse y formar una galaxia elíptica, más redondeada y difusa. Este tipo de fusiones es, de hecho, una parte importante de la historia de muchas galaxias actuales. Nuestra propia Vía Láctea está destinada a vivir un encuentro de este tipo. Dentro de unos miles de millones de años, la galaxia de Andrómeda y la nuestra se aproximarán hasta el punto de fusionarse. Desde la perspectiva de quienes habiten la Tierra, si es que aún existe, el cielo nocturno mostrará un espectáculo impresionante. Andrómeda creciendo día a día, ocupando una fracción cada vez mayor del firmamento. Pero incluso entonces, el Sol y los planetas del Sistema Solar tienen pocas probabilidades de colisionar con otras estrellas. La mayor parte de los cambios se dará en la estructura global de ambas galaxias, que terminarán transformándose en una sola entidad, más masiva y quizá de forma elíptica.
Aceptar que las galaxias colisionan nos recuerda que el universo está vivo en una escala profunda, siempre en movimiento, siempre reorganizándose. Las formas que vemos hoy en el cielo son el resultado de innumerables encuentros pasados, y las estructuras del futuro nacerán de nuevas fusiones. Lejos de ser episodios de destrucción, estas colisiones son capítulos esenciales en la historia cósmica, responsables de la diversidad y la riqueza que observamos en el firmamento. Decir que la mayor parte del universo es invisible es aceptar una verdad que desafía nuestros sentidos y nuestras intuiciones más básicas. Estamos acostumbrados a pensar en la realidad como aquello que podemos ver, las estrellas que brillan en la noche, las galaxias que se revelan en fotografías de telescopios, los planetas que giran alrededor de soles lejanos. Pero esa fracción luminosa, tan impresionante y vasta a nuestros ojos, constituye solo un pequeño porcentaje de todo lo que existe. La materia y la energía que podemos detectar directamente representan una minoría sorprendentemente reducida frente a los componentes ocultos que dominan el cosmos. La llamada materia visible, o materia bariónica, construye todo lo que conocemos: los átomos, las moléculas, las nubes de gas, las estrellas y planetas, incluso nuestros propios cuerpos. Sin embargo, ella forma apenas alrededor del 5% del contenido total del universo. El resto pertenece a dos misteriosas categorías que no podemos observar de manera directa: la materia oscura y la energía oscura. Sus nombres no describen su color, sino nuestra ignorancia. Son oscuras porque no emiten, reflejan ni absorben luz de forma detectable. Son, en esencia, invisibles para nuestros instrumentos tradicionales. La materia oscura, que constituye cerca del 27% del universo, revela su existencia únicamente a través de la gravedad. Las galaxias giran a velocidades que no se explican con la cantidad de materia visible que contienen. Sin algo adicional, deberían desintegrarse. La única manera de comprender sus movimientos estables es suponer que un halo masivo de materia invisible las rodea, aportando la fuerza gravitatoria necesaria para mantener todo unido. A escalas aún mayores, los cúmulos de galaxias también muestran comportamientos que solo pueden entenderse si se añade esta componente oculta. Aunque todavía no sabemos qué partículas conforman la materia oscura, sus efectos son tan consistentes que su presencia resulta indiscutible. Más inquietante aún es la energía oscura, que forma aproximadamente el 68% del universo. Si la materia oscura mantiene unido al cosmos, la energía oscura hace lo contrario. Parece impulsar la expansión acelerada del espacio. A finales del siglo XX, los astrónomos descubrieron que el universo no solo se expande, sino que lo hace cada vez más rápido. No existía una explicación sencilla para ese comportamiento hasta que se propuso este componente energético invisible, una especie de presión negativa que empuja las galaxias unas de otras a un ritmo creciente. De todos los misterios cosmológicos, la energía oscura es quizá el más profundo, pues desafía nuestra comprensión de la física y de la estructura del espacio-tiempo. El hecho de que vivamos rodeados de componentes invisibles no debería interpretarse como un fracaso de nuestra percepción, sino como un triunfo de nuestra capacidad de deducción. Aunque no podamos ver directamente la materia oscura o la energía oscura, podemos inferir su presencia mediante sus efectos. El universo, en este sentido, se comporta como una enorme ecuación cuyos términos visibles son insuficientes para explicar el resultado. Solo añadiendo aquello que no vemos logramos que las piezas encajen.
Esta revelación cambia nuestra manera de situarnos en el cosmos. Aquello que nos parece sólido, brillante y seguro, es apenas una pequeña isla en un océano invisible. La mayor parte de lo que existe está fuera de nuestro alcance sensorial, y sin embargo forma parte esencial de la historia y el destino del universo. Comprender esta invisibilidad no implica resignación, sino curiosidad. Es una invitación a seguir investigando, a cuestionar nuestros modelos y a expandir los límites de lo que consideramos posible. En un universo donde la mayoría es invisible, cada descubrimiento ilumina no solo el espacio, sino también nuestra capacidad de entenderlo. Decir que las estrellas de neutrones son increíblemente densas es quedarse corto frente a lo que realmente representan. Son, en cierto modo, la materia llevada al límite, el testimonio extremo de lo que ocurre cuando la gravedad actúa sin piedad sobre el núcleo de una estrella masiva que ha agotado su combustible. Estas estrellas, que nacen de explosiones de supernova, son cadáveres estelares compactados hasta un grado casi inimaginable. Y aunque ocupan un lugar diminuto en el cosmos, su existencia desafía lo que entendemos por materia, presión y estructura. Cuando una estrella masiva llega al final de su vida, deja de producir la energía necesaria para contrarrestar su propia gravedad. Su núcleo colapsa de manera violenta, y en algunos casos, los protones y electrones se fusionan para formar neutrones. El resultado es un objeto cuyos límites físicos son tan extremos que incluso los átomos dejan de existir tal como los conocemos. En una estrella de neutrones, los núcleos atómicos están aplastados unos contra otros, formando una masa continua de neutrones que interactúan mediante fuerzas cuánticas y nucleares. La densidad que emerge de este proceso es difícil de expresar con palabras. Una cucharadita de materia de estrella de neutrones pesaría cientos de millones de toneladas sobre la Tierra. A pesar de tener masas comparables a las del Sol, estas estrellas miden apenas unos 20 kilómetros de diámetro, más o menos el tamaño de una ciudad pequeña. Imaginarlas requiere un ejercicio mental. Concentrar a nuestro Sol entero en un volumen tan reducido que quedaría atrapado entre dos montañas. La gravedad en su superficie es tan intensa que cualquier objeto colocado sobre ella sería aplastado casi instantáneamente. Y, sin embargo, estas estrellas pueden girar a velocidades vertiginosas, completando cientos de rotaciones por segundo sin desmoronarse gracias a su extraordinaria cohesión interna. La densidad no es su única característica extrema. Las estrellas de neutrones poseen campos magnéticos millones o incluso billones de veces más fuertes que los de la Tierra. Algunos de estos objetos se comportan como faros cósmicos, emitiendo pulsos regulares de radiación que podemos detectar desde enormes distancias. Son los llamados púlsares, cuyos latidos electromagnéticos permiten estudiar la estructura del espacio-tiempo con una precisión sobresaliente. Otros, conocidos como magnetars, generan explosiones de energía tan intensas que pueden afectar instrumentos en nuestro planeta incluso estando situados a decenas de miles de años luz. El interior de una estrella de neutrones es un territorio físico desconocido. En su corteza, los neutrones se organizan en estructuras exóticas llamadas pasta nuclear, donde la materia adopta formas similares a las de las moléculas biológicas, aunque con densidades absurdas, láminas, tubos, hebras entrelazadas. Más profundamente, la presión aumenta tanto que algunos modelos proponen la existencia de fases aún más extrañas, como líquidos de quarks o mezclas de partículas que no pueden existir en ninguna otra parte del universo. Estudiar estos objetos es,
Por tanto, una manera de explorar las fronteras de la física fundamental. A pesar de lo extremas que son, las estrellas de neutrones desempeñan un papel crucial en la evolución cósmica. Cuando dos de ellas colisionan, generan ondas gravitacionales que se propagan por el espacio-tiempo y que hoy podemos detectar con instrumentos avanzados. Estas fusiones también producen elementos pesados como el oro y el platino, que luego se dispersan por el cosmos y terminan formando parte de planetas y seres vivos. En cierto sentido, los materiales más valiosos de la Tierra nacieron en eventos catastróficos protagonizados por estos objetos diminutos y densos. Contemplar la densidad de una estrella de neutrones es asomarse a un universo donde las reglas habituales se rompen. Nos recuerdan que la materia puede adoptar formas radicales, imposibles de replicar en la Tierra, y que la gravedad puede moldear la realidad hasta límites insospechados. En ellas, la naturaleza despliega una versión comprimida y extrema de sí misma, demostrando que incluso en los restos de estrellas muertas hay belleza, misterio y una enorme capacidad de asombro. Los cuásares, objetos tan distantes que su luz ha tardado miles de millones de años en llegar hasta nosotros, representan algunas de las fuentes de energía más intensas del universo. Lo sorprendente es que, a pesar de su tamaño relativamente pequeño en comparación con las galaxias que los albergan, pueden brillar con una luminosidad que supera a la de todas las estrellas de una galaxia entera juntas. Esta desproporción entre tamaño físico y potencia luminosa ha fascinado a los astrónomos desde que los cuásares fueron descubiertos en la década de 1960, cuando aparecían en los registros como puntos extremadamente brillantes pero desconcertantemente lejanos. Su estudio reveló que detrás de esa luz descomunal se ocultan procesos físicos de una violencia indescriptible. En el corazón de un cuásar se encuentra un agujero negro supermasivo, cuya masa puede ser millones o incluso miles de millones de veces mayor que la del Sol. Aunque los agujeros negros en sí no emiten luz, el material que los rodea sí lo hace. A medida que gas, polvo y estrellas enteras caen hacia el agujero negro, forman un disco de acreción que gira a velocidades cercanas a la de la luz. La fricción extrema dentro de ese disco eleva la temperatura a millones de grados, generando una radiación tan intensa que se convierte en la firma característica de un cuásar. En algunos casos, estos procesos energéticos impulsan chorros colosales de partículas que se lanzan al espacio a casi la velocidad de la luz, extendiéndose a distancias inimaginables. Lo notable de los cuásares no es solo su brillo absoluto, sino su capacidad para eclipsar a todos los componentes de su galaxia anfitriona. Mientras que una galaxia típica contiene cientos de miles de millones de estrellas que juntas producen una cantidad inmensa de luz, un solo cuásar puede superarlas con un resplandor que proviene de una región no mucho mayor que el sistema solar. Esto implica que la eficiencia de conversión de masa en energía alrededor del agujero negro es muchísimo más alta que en cualquier proceso estelar. En términos prácticos, un cuásar puede liberar más energía que varias supernovas por segundo, pero de manera continua y sostenida durante largos periodos. Debido a su luminosidad extraordinaria, los cuásares funcionan como faros cósmicos que permiten estudiar regiones muy lejanas del universo. Su luz atraviesa nubes de gas intergaláctico y galaxias que se interponen en el camino, proporcionando información sobre la composición química y la estructura del cosmos en épocas remotas. Muchos cuásares que observamos hoy emitieron su luz cuando el universo tenía apenas una fracción de su edad actual, lo que los convierte en ventanas hacia la infancia cósmica. A través de ellos,
Los astrónomos pueden rastrear cómo evolucionaron las primeras galaxias, cómo se formaron los agujeros negros supermasivos y cómo cambiaron las condiciones del espacio intergaláctico con el tiempo. A pesar de su brillantez, los cuásares no permanecen activos para siempre. Su vida luminosa depende de la disponibilidad de material para alimentar al agujero negro. Cuando el gas circundante se agota o es expulsado por los mismos procesos energéticos que producen la luz, el cuásar se apaga, dejando atrás un agujero negro supermasivo aparentemente silencioso en el centro de su galaxia. Muchas galaxias actuales, incluida la Vía Láctea, probablemente albergaron cuásares en su pasado distante. La existencia de estos objetos extraordinarios subraya la capacidad del universo para producir fenómenos de una escala difícil de imaginar. Los cuásares desafían nuestra comprensión intuitiva de la luz y la energía, recordándonos que, en lo profundo del cosmos, pequeñas regiones pueden albergar motores capaces de superar el brillo de cientos de miles de millones de estrellas. Cada uno de ellos es un recordatorio de la intensidad con la que el universo joven brilló y de los procesos extremos que dieron forma al paisaje cósmico que hoy observamos. La idea de que algunas galaxias podrían existir casi sin materia oscura desafía profundamente las suposiciones que los astrónomos han sostenido durante décadas. Desde finales del siglo XX, la materia oscura se ha considerado un componente esencial de la formación y estabilidad de las galaxias. Según el modelo cosmológico estándar, esta sustancia invisible, que no emite ni absorbe luz, constituye la mayor parte de la masa en el universo y actúa como una especie de armazón gravitatorio que permite que el gas se agrupe y dé origen a las estrellas. Por ello, imaginar una galaxia sin materia oscura es, a primera vista, tan extraño como imaginar un edificio sin cimientos. Sin embargo, observaciones recientes han revelado precisamente esa posibilidad. Galaxias que parecen comportarse de un modo que solo se puede explicar si prácticamente carecen de esta misteriosa componente. El caso más emblemático surgió con el estudio de galaxias enanas y difusas extremadamente tenues, cuyo brillo es tan débil que resulta complicado detectarlas incluso con los telescopios más potentes. En algunos de estos objetos, la velocidad con la que se mueven las estrellas es sorprendentemente baja. Según las leyes de la dinámica, si hubiese mucha materia oscura, las estrellas deberían desplazarse más rápido debido a la fuerte atracción gravitatoria. Pero las mediciones indican lo contrario. Sus movimientos son tan moderados que solo se pueden justificar si la masa total de la galaxia es casi exclusivamente la que aportan las propias estrellas visibles. Esto sugiere que la materia oscura, que normalmente constituye un halo invisible mucho más masivo que la parte luminosa, está prácticamente ausente. La existencia de galaxias sin materia oscura plantea preguntas fundamentales. ¿Cómo se formaron? ¿Por qué no siguen el patrón esperado? Una hipótesis propone que estas galaxias pudieron nacer a partir de material expulsado durante interacciones gravitatorias intensas entre galaxias más grandes. Cuando dos galaxias colisionan, enormes cantidades de gas y estrellas pueden ser arrancadas y proyectadas al espacio, formando estructuras llamadas galaxias de marea. Estas nuevas agrupaciones carecerían del halo original de materia oscura, porque la materia oscura no se comporta como el gas ni se arrastra tan fácilmente en los choques. En este escenario, las galaxias sin materia oscura serían productos secundarios de encuentros galácticos violentos. Otra posibilidad más enigmática es que, en ciertos entornos, la materia oscura no se concentre como se espera, o que pueda ser expulsada o redistribuida por procesos internos extremos,
como explosiones masivas de supernovas en etapas tempranas de la galaxia. Las supernovas liberan enormes cantidades de energía y podrían alterar la gravedad interna lo suficiente como para modificar la distribución de materia oscura, aunque este mecanismo sigue siendo objeto de debate. La idea de que la materia oscura pueda despegarse de una galaxia es difícil de reconciliar con los modelos estándar, y por ello cada nueva observación despierta más preguntas que respuestas. Estos descubrimientos también han reavivado discusiones sobre la propia naturaleza de la materia oscura. Si algunas galaxias no la necesitan para mantenerse cohesionadas, ¿acaso nuestras teorías gravitatorias no están completas? Aunque la mayoría de los astrónomos opta por soluciones dentro del marco estándar, existe un interés renovado por examinar alternativas, incluyendo modificaciones a la gravedad a escalas galácticas. Sin embargo, tales teorías deben explicar no solo casos excepcionales, sino el comportamiento general del cosmos, lo cual sigue siendo un reto. La presencia de galaxias casi sin materia oscura no invalida la existencia de esta sustancia misteriosa, pero sí obliga a revisar la manera en que se distribuye y se relaciona con la materia visible. Cada una de estas galaxias atípicas se convierte en un laboratorio natural para estudiar fenómenos que de otro modo serían inaccesibles. En lugar de debilitar el modelo cosmológico, estos objetos pueden fortalecerlo al revelar matices y excepciones que ayudan a entender mejor la compleja arquitectura del universo. En un cosmos tan vasto y diverso, resulta casi inevitable que existan estructuras que desafíen nuestras expectativas, recordándonos que incluso las reglas que creemos universales pueden admitir sorprendentes variaciones. Decir que la nebulosa Boomerang es el lugar más frío conocido del universo es afirmar algo que parece contradecir nuestras intuiciones sobre el espacio profundo. Al pensar en el cosmos, solemos imaginar regiones heladas y silenciosas, entornos donde la luz es escasa y la temperatura roza el cero absoluto. Sin embargo, incluso en esas vastas zonas de vacío, la radiación de fondo que quedó del Big Bang mantiene todo el universo a unos 2.7 Kelvin. Nada, en principio, debería ser más frío que esa temperatura que permea cada rincón del espacio. Pero la nebulosa Boomerang, situada a unos 5.000 años luz de distancia, logra descender por debajo de ese límite aparente, alcanzando aproximadamente 1 Kelvin, un valor tan cercano al cero absoluto que parece imposible en condiciones naturales. La nebulosa Boomerang es un objeto relativamente joven desde el punto de vista estelar. Se trata de una nebulosa protoplanetaria, una etapa breve y transitoria en la vida de ciertas estrellas moribundas, cuando éstas comienzan a expulsar sus capas exteriores antes de convertirse en nebulosas planetarias más visibles y complejas. En el caso de la Boomerang, su estrella central ha desprendido enormes cantidades de gas a una velocidad inusual, generando un flujo expansivo que enfría el entorno de manera extrema. Es un proceso que podemos comparar, en términos muy simples, con el enfriamiento de un aerosol que se libera rápidamente. La expansión repentina reduce la temperatura del gas, llevando a un estado mucho más frío del que tendría de forma natural. El resultado es una especie de burbuja congelada en expansión, un entorno donde la temperatura se desploma a niveles que ni siquiera laboratorios humanos han logrado alcanzar de forma estable sin intervención tecnológica. Este fenómeno convierte a la nebulosa Boomerang en una rareza cósmica. Mientras que otras nebulosas brillan cálidamente por el efecto de la radiación de sus estrellas centrales, esta se caracteriza por una oscuridad fría que absorbe más calor del que emite. De hecho,
Para detectarla con precisión fue necesario observarla en longitudes de onda milimétricas, puesto que su frío extremo dificulta que emita radiación perceptible en otros rangos. La forma de la nebulosa también ha captado la atención de los astrónomos. Desde ciertos ángulos, la Boomerang parece tener dos lóbulos simétricos que se extienden en direcciones opuestas, algo así como las alas de un ave en vuelo o la figura estilizada de un boomerang, lo que inspiró su nombre. Sin embargo, observaciones más recientes con telescopios de alta resolución han revelado que su estructura es más compleja de lo que se pensaba inicialmente, con flujos de gas que no siguen patrones simples y que podrían estar influenciados por la presencia de un compañero estelar o por variaciones en el ritmo de expulsión de materia. El frío extremo de la nebulosa Boomerang no durará para siempre. A medida que la estrella continúe evolucionando y el gas expulsado se diluya en el espacio, la temperatura aumentará gradualmente. Eventualmente, la nebulosa adquirirá un brillo más característico de las nebulosas planetarias jóvenes, calentada por la radiación ultravioleta de la estrella expuesta. Su condición actual es solo un episodio fugaz dentro de una transformación estelar de miles de años, breve a escala cosmológica, aunque impresionante para nuestros ojos. Pensar en la nebulosa Boomerang como el lugar más frío conocido del universo nos ayuda a comprender que el cosmos está repleto de fenómenos inesperados. Incluso en un entorno donde la temperatura mínima parecía estar determinada por la radiación del propio Big Bang, la naturaleza encuentra formas de romper nuestras expectativas. Esta nebulosa demuestra que el universo no es solo vasto, sino también profundamente creativo en la manera en que evoluciona y en los extremos que puede alcanzar. Es un recordatorio de que, en el espacio profundo, siempre hay algo capaz de sorprendernos, incluso un frío tan intenso que roza los límites de lo posible. La idea de que el universo pueda tener más dimensiones de las que percibimos desafía nuestra intuición cotidiana, pero ha surgido como una posibilidad seria dentro de la física teórica. Estamos acostumbrados a movernos en un espacio tridimensional, alto, ancho y profundo, acompañado de una dimensión temporal que avanza en una sola dirección. Sin embargo, al explorar las leyes fundamentales que rigen la materia y la energía, los científicos han descubierto que estas cuatro dimensiones podrían ser solo una parte visible de una estructura mucho más compleja. La noción de dimensiones adicionales aparece como una forma de reconciliar teorías que, aunque precisas en sus dominios, parecen incompatibles entre sí cuando se trata de describir el universo completo. Uno de los marcos que impulsa esta idea es la teoría de cuerdas. Según esta propuesta, las partículas fundamentales no son puntos sin extensión, sino diminutas cuerdas vibrantes cuyo modo de vibración define sus propiedades. Estas cuerdas solo pueden comportarse de manera coherente si el universo tiene más dimensiones espaciales de las que observamos. En muchos modelos, se requieren 10 u 11 dimensiones para que las ecuaciones funcionen correctamente. Las dimensiones extra no se percibirían porque estarían compactadas o enrolladas en escalas increíblemente pequeñas, tan diminutas que ni siquiera los instrumentos más avanzados podrían detectarlas. Aún así, desempeñarían un papel esencial en la forma en que se comportan las fuerzas y las partículas. La existencia de dimensiones ocultas también podría explicar por qué la gravedad es tan débil en comparación con otras fuerzas de la naturaleza. Mientras que el electromagnetismo y las fuerzas nucleares actúan con intensidad a escalas pequeñas, la gravedad parece dispersarse de una manera que la hace mucho más débil.
Algunos físicos han sugerido que esto podría deberse a que la gravedad no está confinada a nuestras dimensiones visibles, sino que se filtra hacia las dimensiones adicionales. Esta fuga gravitatoria haría que la fuerza gravitatoria pareciera débil en nuestro mundo tridimensional, pero podría ser mucho más intensa en una estructura multidimensional más amplia. Detectar pequeñas desviaciones en cómo se comporta la gravedad a escalas muy cortas podría llegar a ser una pista para confirmar esta hipótesis. Las dimensiones adicionales no solo serían una curiosidad matemática, sino que tendrían consecuencias profundas para la cosmología. El origen del universo podría haber estado influido por interacciones entre distintas capas dimensionales, quizás a través del choque de brañas, superficies multidimensionales, que habitan en un espacio de dimensiones superiores. En algunos modelos, estas colisiones podrían incluso reemplazar la idea de un Big Bang clásico, sugiriendo que nuestro cosmos nació del impacto entre estructuras que existen más allá de lo que podemos ver. Esta visión transforma al universo en un fragmento dentro de un paisaje mucho más extenso, donde dimensiones superiores determinan las reglas que observamos. La dificultad principal de estas teorías es que, hasta hoy, no hemos logrado obtener evidencias experimentales claras de dimensiones extra. Los aceleradores de partículas han buscado señales sutiles, como la aparición inesperada de energía faltante que podría escapar hacia otras dimensiones, pero los resultados aún no han sido concluyentes. Las observaciones cosmológicas tampoco han detectado huellas inequívocas. Aún así, la idea de que existan dimensiones ocultas sigue siendo atractiva porque ofrece soluciones potenciales a problemas abiertos en física, desde la unificación de fuerzas hasta la naturaleza de la materia oscura. Pensar en un universo con más dimensiones de las que perciben nuestros sentidos invita a reconocer la limitación de nuestra percepción. Lo que vemos y medimos podría ser solo una proyección de una realidad más vasta y compleja, un escenario donde cada vibración, cada fuerza y cada estructura responden a patrones que se despliegan en espacios que nunca hemos experimentado directamente. La ciencia continúa explorando estas posibilidades, consciente de que la comprensión del cosmos podría requerir mirar más allá de los confines de nuestras dimensiones familiares. La posibilidad de que el universo tenga una vida finita plantea una de las preguntas más inquietantes y profundas de la cosmología moderna. Durante mucho tiempo se pensó que el cosmos podía ser eterno, sin principio ni final, un escenario inmenso que simplemente existía. Sin embargo, las observaciones científicas de las últimas décadas han transformado esa visión. Hoy sabemos que el universo tuvo un origen definido en el Big Bang hace unos 13.800 millones de años, lo que implica que ya ha vivido una larga historia cósmica, desde la formación de las primeras partículas hasta el surgimiento de galaxias, estrellas, planetas y vida. El interrogante que queda es si esta historia se prolongará indefinidamente o si, en algún momento, alcanzará un desenlace. Una de las posibilidades exploradas por los cosmólogos es que la expansión del universo, lejos de continuar eternamente, podría cambiar su comportamiento. Actualmente, las observaciones indican que el cosmos se expande de manera acelerada debido a un misterioso componente que llamamos energía oscura. Si esta energía permanece constante, el universo podría expandirse para siempre, pero incluso en ese caso, su longevidad sería finita en términos prácticos porque, con el paso de billones y trillones de años, las galaxias se alejarían tanto unas de otras que la noche se volvería un vacío absoluto. Las estrellas se apagarían y la materia se dispersaría hasta límites extremos.
La llamada muerte térmica sería un final donde la energía útil se agotaría y el cosmos entero quedaría reducido a una monotonía fría, silenciosa e irreversible. Otra hipótesis, conocida como el Big Crunch, sugiere un destino muy distinto. Si en el futuro la energía oscura cambiara de comportamiento o la gravedad comenzara a dominar a gran escala, la expansión podría frenarse, detenerse y finalmente invertirse. El universo entero sería atraído hacia sí mismo, comprimiéndose cada vez más. Las galaxias colisionarían, las estrellas se fundirían en un caos ardiente, finalmente, todo el espacio se contraería hacia un punto extremadamente denso y caliente, similar al estado inicial del Big Bang. En este escenario, el universo no sería eterno, sino un ciclo finito desde un comienzo explosivo hasta un colapso final. También existe la posibilidad, más exótica, del Big Rip. En esta visión, la energía oscura no permanece constante, sino que aumenta con el tiempo. Si este componente se volviera cada vez más dominante, llegaría un momento en que la propia estructura del espacio-tiempo se desgarraría. Primero se separarían los cúmulos de galaxias, luego las galaxias mismas, después los sistemas estelares, los planetas y, finalmente, la materia a escala atómica. El universo no solo tendría una vida finita, sino que además terminaría en un proceso de desintegración progresiva que borraría toda forma de estructura. Incluso si ninguna de estas teorías extremas se cumple, la propia vida de las estrellas impone límites al futuro del cosmos. Las estrellas, incluso las más longevas, no pueden vivir eternamente. Cuando agoten su combustible nuclear dejarán atrás remanentes fríos como enanas blancas o estrellas de neutrones, que con el paso de tiempos descomunales se enfriarán hasta quedar oscuras. La química compleja desaparecerá, la energía se distribuirá de forma uniforme y el universo se convertirá en un escenario en el que ya no pueden ocurrir procesos significativos. Pensar en un universo de vida limitada no solo es un ejercicio científico, sino también filosófico. Por un lado, recuerda lo frágil y transitoria que es la existencia, incluso a escalas cósmicas. Por otro, subraya el valor del tiempo presente, el breve instante en que podemos observar el cielo, comprender sus leyes y reflexionar sobre nuestro lugar en él. Aunque no sepamos cuál será el destino final del universo, la ciencia continúa buscando respuestas, iluminando un futuro que, por muy vasto que sea, podría no ser eterno. La idea del multiverso surge de una mezcla de física teórica, cosmología e imaginación científica, y aunque no se trata de un hecho comprobado, se ha convertido en una posibilidad ampliamente explorada por quienes buscan entender los límites y el origen del universo. La noción parte de una pregunta fundamental: ¿y si nuestro universo, con sus leyes físicas, su historia y sus constantes, no fuera el único? Esta posibilidad emerge cuando la física intenta explicar por qué el cosmos parece tan afinado para permitir la existencia de estructuras complejas, estrellas, planetas e incluso vida. Algunos investigadores sostienen que, si existieran incontables universos con condiciones diferentes, no sería sorprendente que uno de ellos poseyera las particularidades que observamos, simplemente porque en algún lugar del conjunto tenía que ocurrir. Una de las versiones más conocidas del multiverso proviene de la interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica. Según esta visión, cada decisión, cada fluctuación cuántica y cada posibilidad física se bifurcaría en realidades paralelas. Así, habría un universo en el que una partícula sigue un camino y otro donde sigue el opuesto,
uno donde una estrella explota como supernova y otro donde no lo hace, uno donde una persona toma cierta elección y otro donde elige lo contrario. Aunque esta interpretación no puede comprobarse directamente, ofrece una manera elegante de evitar el colapso de la función de onda y de explicar la extraña naturaleza probabilística del mundo cuántico. Otra aproximación proviene de la cosmología inflacionaria. Este marco sugiere que, en los primeros instantes después del Big Bang, el espacio experimentó una expansión extremadamente rápida. Algunos modelos predicen que esta expansión no fue uniforme, sino que ocurrió en burbujas aisladas, cada una dando origen a un universo con sus propias leyes físicas. Estos universos burbujas serían inalcanzables desde el nuestro, no solo por la distancia, sino porque el espacio entre ellos se expandiría más rápido que la luz. Sería un multiverso espumoso, donde cada burbuja representa una realidad completa y autosuficiente, quizá con dimensiones adicionales, constantes diferentes y formas de materia desconocidas. La teoría de cuerdas, otra candidata al título de explicación del multiverso, introduce la idea de que existen múltiples configuraciones posibles de los campos y las dimensiones compactadas que componen la realidad. Cada configuración daría lugar a un tipo distinto de universo, con propiedades físicas únicas. En este enfoque, el multiverso no es una especulación accesoria, sino una consecuencia matemática del vasto paisaje de soluciones permitidas por la teoría. Aunque aún no contamos con pruebas experimentales de la teoría de cuerdas, su complejidad interna ha inspirado la idea de que nuestro universo podría ser solo una entre innumerables realizaciones posibles. La dificultad principal de todas estas propuestas es que no pueden probarse actualmente. Si otros universos existen, es probable que nunca podamos acceder a ellos ni medirlos directamente. Algunos investigadores sugieren que ciertas huellas en la radiación cósmica de fondo o en la distribución de la materia podrían revelar interacciones con otros universos, pero hasta ahora no se ha encontrado evidencia concluyente. Esta falta de pruebas no detiene el interés científico, porque el multiverso ofrece respuestas potenciales a cuestiones profundas, como el origen de las constantes físicas o la aparente improbabilidad de un universo que permite la vida. A pesar de su carácter especulativo, el multiverso invita a contemplar la realidad desde una perspectiva más amplia. Puede que vivamos en un cosmos aislado, singular e irrepetible, o puede que formemos parte de una vasta colección de realidades donde lo imaginable e inimaginable se despliega simultáneamente. La ciencia, impulsada por la curiosidad, continúa explorando estos límites, consciente de que incluso las ideas más audaces pueden iluminar aspectos ocultos del universo y de nuestra propia existencia. En los confines del universo conocido, más allá de las referencias familiares de nubes blancas y lluvias de agua, existen mundos donde el clima desafía no solo la imaginación, sino también los límites de lo que consideramos posible. En algunos planetas fuera del sistema solar, la lluvia no está formada por gotas transparentes que refrescan la Tierra, sino por partículas de metal fundido o fragmentos de vidrio azotados por vientos extremos. Estos mundos exóticos ofrecen un retrato sorprendente de la diversidad cósmica y revelan cuanto nos queda por comprender sobre las condiciones que pueden surgir bajo diferentes combinaciones de temperatura, presión y composición atmosférica. Algunos de estos planetas pertenecen a la categoría de los llamados Júpiter calientes, gigantes gaseosos que orbitan peligrosamente cerca de sus estrellas. La proximidad hace que sus atmósferas alcancen temperaturas tan elevadas que metales como el hierro o el titanio se evaporan,
formando nubes metálicas que se desplazan como tormentas ardientes. Cuando estos metales condensan de nuevo, no lo hacen en forma de suave precipitación, llueve hierro líquido, cayendo en gotas incandescentes a velocidades vertiginosas. Para un observador hipotético, la visión sería casi infernal, un cielo rojo o blanco brillante, surcado por nubes de vapor metálico, de donde descienden hilos brillantes que chisporrotean al tocar capas atmosféricas más frías. En otros planetas, especialmente aquellos con altas concentraciones de silicio y temperaturas extremas, el mineral se vaporiza y forma nubes de silicato que, al enfriarse, precipitan como diminutos fragmentos de vidrio. Estos granos, impulsados por vientos supersónicos, pueden viajar de un hemisferio a otro, creando un ciclo meteorológico despiadado. En un planeta de este tipo, una tormenta no es una simple perturbación atmosférica, es una danza de partículas afiladas moviéndose a miles de kilómetros por hora, capaz de erosionar cualquier superficie en cuestión de minutos. Las noches podrían iluminarse con reflejos fugaces, como si el cielo arrojara destellos cristalinos que brillan antes de desaparecer en la oscuridad. La física detrás de estos fenómenos surge de condiciones que en la Tierra son imposibles. Las temperaturas que permiten la evaporación del hierro o de los silicatos requieren una cercanía extrema a una estrella o un efecto invernadero colosal, producto de atmósferas densas ricas en compuestos exóticos. A la vez, la dinámica atmosférica está impulsada por contrastes térmicos tan violentos que generan vientos que superan ampliamente la velocidad del sonido. En esos escenarios, las reglas familiares del clima dejan de aplicarse, la lluvia no refresca, sino que transforma y destruye todo lo que toca. A pesar de lo inhóspitos que parecen estos mundos, son de enorme interés científico. Cada uno de ellos desafía modelos tradicionales de formación planetaria y meteorología, mostrando que la variedad de climas posibles en el universo es mucho mayor de lo que nuestra experiencia terrestre podría sugerir. Estudiarlos permite afinar las herramientas de observación y entender mejor cómo se comportan los materiales bajo condiciones extremas. Incluso mundos que parecen sacados de una pesadilla pueden enseñarnos algo sobre la física fundamental, sobre la composición de las atmósferas y sobre el complejo equilibrio entre radiación, gravedad y química. La idea de lluvia de metal o vidrio puede parecer casi poética, pero en estos planetas es una realidad cotidiana. En su dureza y su belleza brutal, estos fenómenos recuerdan que el universo no está obligado a coincidir con nuestras expectativas. Más allá de las fronteras del sistema solar, hay mundos donde el cielo arde y cae en llamas, donde las tormentas brillan como acero fundido y donde la precipitación cristalina talla la superficie una y otra vez. Allí, la lluvia no es sinónimo de vida, sino de un clima extremo que desafía toda idea preconcebida y que amplía de forma radical nuestra visión de lo posible. Hablar del horizonte cósmico es enfrentarse a una de las realidades más profundas, y en cierto sentido, más humildes de la cosmología moderna. Vivimos en un universo vasto, dinámico y en expansión, pero nuestro acceso a él está intrínsecamente limitado. No por falta de tecnología, ni por distancias simplemente enormes, sino por una frontera física insalvable impuesta por la propia naturaleza del espacio-tiempo. El horizonte cósmico es la distancia máxima desde la cual la luz ha tenido tiempo de llegarnos desde el inicio del universo. Más allá de ese límite, el cosmos existe, evoluciona y probablemente alberga estructuras tan complejas y diversas como las que podemos ver, pero jamás podremos recibir ninguna señal procedente de él. Es, en la práctica, el borde de todo lo que podemos conocer.
Para comprender este horizonte, es necesario recordar que vivimos en un universo con edad finita, aproximadamente 13.8 mil millones de años, y en continua expansión. La luz, aunque extremadamente rápida, no es instantánea. Cada fotón que recibimos hoy, ya sea de una estrella cercana o de galaxias formadas cuando el universo apenas empezaba a organizarse, ha recorrido un trayecto prolongado a través del espacio que se estira mientras lo atraviesa. Esta combinación, una velocidad límite y una expansión del propio medio por el que viaja la luz, crea un límite dinámico. Hay regiones del espacio cuya luz aún no ha tenido tiempo de alcanzarnos, y otras que nunca podrá hacerlo porque el espacio entre nosotros y ellas se expande a un ritmo mayor que la velocidad a la que la luz puede reducir esa distancia. Este límite no es una pared material ni un borde físico como los que imaginamos en un mapa. Es un horizonte en el sentido más literal. Como el horizonte terrestre, no marca el final del mundo, sino el final de lo que podemos ver desde nuestra posición. Más allá continúa el cosmos, pero permanece para siempre fuera de nuestro alcance observacional. La diferencia es que, mientras el horizonte terrestre cambia cuando nos movemos, el horizonte cósmico está determinado por la evolución del universo y sus leyes fundamentales. Aunque crece con el tiempo, porque cada vez la luz procedente de regiones más lejanas logra llegar hasta nosotros, siempre habrá zonas que seguirán sin poder enviarnos información alguna. El horizonte cósmico nos recuerda que nuestra visión del universo es necesariamente parcial. Cuando observamos las galaxias distantes, estamos viendo solo una fracción de todo lo que existe. Nuestra descripción del cosmos, por muy precisa que sea dentro de los límites observables, no puede afirmarse con certeza más allá de ese borde. Podríamos vivir en una región típica o en una región excepcional dentro de un universo mayor que jamás podremos conocer plenamente. Incluso propiedades fundamentales, como la forma global del universo o la distribución total de la materia y la energía, podrían ser distintas en escalas que se encuentran más allá de nuestro horizonte. Esta idea plantea también un desafío filosófico. La ciencia se construye sobre la observación, la medición y la verificación. Pero si hay regiones infaliblemente inaccesibles, entonces ciertos aspectos del universo pertenecen a una categoría que no podremos investigar de manera directa. Sin embargo, esta limitación no disminuye la grandeza del esfuerzo humano por comprender el cosmos. Al contrario, subraya la capacidad de la ciencia para reconocer los límites de su propio alcance. Saber hasta dónde podemos ver es, en sí mismo, una forma de conocimiento. El horizonte cósmico, lejos de ser un obstáculo, es una invitación a la humildad intelectual y a la creatividad científica. Nos recuerda que habitamos una pequeña ventana dentro de un todo inmenso y que, aunque nuestras observaciones están limitadas, nuestra curiosidad no lo está. Dentro de ese horizonte, el universo ofrece suficiente maravilla para llenar generaciones enteras de estudio, reflexión y asombro. Decir que el universo no es infinito, pero sí ilimitado, es una de las ideas más desconcertantes, y al mismo tiempo, más reveladoras que ha producido la cosmología moderna. A primera vista parece una contradicción. ¿Cómo puede algo no ser infinito y aún así no tener límites? La respuesta exige abandonar intuiciones cotidianas y pensar el espacio de una manera más abstracta, más cercana a cómo funciona la geometría del cosmos a gran escala. Cuando los científicos afirman que el universo es finito pero ilimitado, suelen referirse a que su extensión total podría tener un tamaño determinado, pero no presenta bordes,
paredes ni fronteras más allá de las cuales no haya nada. Así, viajar en línea recta durante un tiempo suficientemente largo podría, en ciertas geometrías, llevarnos de regreso al punto de partida, de la misma manera que ocurre en la superficie de una esfera. Una analogía clásica consiste en imaginar a un ser bidimensional que vive en la superficie de un globo. Para ese ser, su mundo no tiene orillas. Puede caminar eternamente sin encontrar un borde donde caerse al vacío. Desde su perspectiva, el espacio es ilimitado. Sin embargo, desde un punto de vista tridimensional, sabemos que la superficie del globo tiene un área finita. No es infinita, simplemente no tiene límites internos. Aunque cualquier analogía es inevitablemente imperfecta, esta imagen ayuda a comprender cómo podría funcionar un universo tridimensional con una curvatura global que lo vuelve finito en volumen, pero que no presenta ninguna región que podamos identificar como un final. Esta noción tiene importancia profunda para nuestra comprensión de la forma del cosmos. La relatividad general permite diferentes geometrías globales. Un universo con curvatura positiva podría ser finito e ilimitado, similar en cierto sentido a una esfera de 4 dimensiones. Uno con curvatura cero o negativa podría ser ilimitado y también infinito en extensión. Las observaciones actuales sugieren que el universo, a escalas muy grandes, es casi perfectamente plano, es decir, con curvatura cercana a cero. Aún así, esto no descarta la posibilidad de que tenga una topología compleja, donde el espacio se conecte consigo mismo de formas que permiten ser finito sin exhibir límites perceptibles. El cosmos podría estar enrollado topológicamente, aunque su geometría local parezca plana. Para nuestra experiencia cotidiana, encontrar un límite es algo natural. Los objetos terminan, los territorios tienen bordes, los contenedores marcan una dentro y una fuera. Pero estos conceptos pierden su sentido cuando hablamos de la estructura del universo entero. No existe un muro cósmico que indique el final del espacio, ni un vacío externo al que se pueda llegar cruzando alguna frontera. El universo no se expande hacia ningún exterior, porque no hay un exterior. Lo que crece es la distancia entre puntos dentro del propio espacio, como si el globo de la analogía se inflara, ampliando la separación entre dos lugares en su superficie sin necesidad de un espacio circundante que lo contenga. La idea de un universo ilimitado invita también a reflexionar sobre nuestra posición en él. No ocupamos un centro, porque no hay un borde desde donde medir un centro. Cada punto del cosmos es, de algún modo, equivalente en términos de la expansión del espacio. Esta homogeneidad es uno de los pilares del modelo cosmológico moderno. El universo, visto a grandes escalas, carece de direcciones privilegiadas y se comporta de manera similar sin importar desde donde lo observemos. Aceptar que el universo puede ser finito pero sin límites nos obliga a adoptar conceptos que desafían nuestras intuiciones sensoriales. Es un recordatorio de que la realidad física, especialmente en sus escalas más vastas, no está obligada a coincidir con nuestras metáforas cotidianas. En esa tensión entre lo imaginable y lo real se encuentra uno de los aspectos más fascinantes de la cosmología, la capacidad de revelarnos un universo que, aunque no infinito, posee una libertad espacial que trasciende por completo nuestras nociones habituales de frontera y extensión.